inicio, ok, Juan David, dando inicio a nuestro programa de microbiología para grado décimo. Vamos a empezar tomando el apunte de nuestros ejes. Entonces empezamos con el eje temático número 1, correspondiente al primer periodo, es la historia de la microbiología y clasificación de los microorganismos. Historia de la microbiología y clasificación de los microorganismos. Bueno, vamos con los ejes articuladores. Entonces, como tenemos una intensidad horaria menor, apenas una hora, solamente vamos a tener 3 ejes articuladores, la mitad de los que tenemos en química. Entonces, en la primera parte vamos a revisar cómo fue que Profe, surgió, señor. ¿cómo era el eje temático? Y esta materia se lleva con un cuaderno de 50 hojas, ¿verdad? Sí, sí, señor, sí, Mauricio. Ya lo devuelvo para que tomes el eje temático y por favor me avisas cuando ya lo hayas escrito. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Entonces volvemos a nuestros ejes articuladores. Como les decía, en primer lugar vamos a estar hablando de cómo surgió y evolucionó la microbiología, de dónde fue que salió esto de la microbiología, ¿cierto? Y cómo ha evolucionado a lo largo de la historia hasta el día de hoy, cuáles son bueno, qué es lo que actualmente se trabaja con respecto a la microbiología, que de hecho está en auge por muchas razones. En segundo lugar, vamos a hablar de las aplicaciones que tiene la microbiología. Entonces, aquí tenemos cosas muy interesantes, como es el caso de la ingeniería genética, como todo lo que tiene que ver con la utilización de microorganismos para diferentes desarrollos a nivel de medicamentos, a nivel de suelos, a nivel de, bueno, están involucradas en muchos aspectos también. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la clasificación de los microorganismos y en este sentido vamos a aprender cómo son ellos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus características estructurales? ¿Cuáles son los aspectos positivos? ¿Cuáles son los aspectos negativos de cada uno de los microorganismos? Y en general, ¿cuál es la importancia que tienen en la naturaleza? Entonces, tomamos el apunte, por favor, de los ejes articuladores. Vamos a iniciar
nuestra clase de hoy, o bueno, ya el desarrollo de esta temática, a partir de una aproximación o una parte de ideas a nivel individual. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Recordemos que siempre uno tiene ideas de cosas o por lo menos se imagina cosas con respecto a algo. Ya de por sí, con lo que les acabo de hablar hasta este momento, pues ya podemos hacernos como una idea de qué vamos a estar trabajando y de qué vamos a estar hablando. Entonces, vamos a iniciar con un acróstico. Este acróstico es de la palabra microbiología, como lo tienen ustedes ahí en la pantalla. Entonces, el objetivo es lo vamos a trabajar primero de manera individual y luego vamos a hacer la socialización. Podemos hacerlo, bueno, el acróstico se puede manejar de tres maneras. ¿Listo? ¿Cuáles son esas tres maneras? La primera, una palabra por cada letra, ¿cierto? Una palabra por cada letra, pero obvio, esa palabra tiene que estar relacionada con lo que ustedes creen que tiene que ver la microbiología, ¿cierto? Entonces no va a decir la M de mamá y coloco mamá ahí porque ¿qué tiene que ver la mamá con la microbiología? Entonces, el objetivo no es colocar cualquier palabra, ¿cierto? Sino colocar palabras que yo crea, ¿sí? No necesariamente, pues, tengo que conocer el significado de esas palabras. Sin embargo, debe haber alguna razón por la cual yo asocie esa palabra con la microbiología, ¿cierto? Entonces, puede ser una sola palabra, ¿sí? Que se relacione con la microbiología. O, en segundo lugar, podemos utilizar una frase por cada letra. Entonces, puedo escribir una frase, un renglón, ¿cierto? Puedo escribir un renglón. Entonces, también puedo hacerlo de esa manera. O ya para los que de pronto tienen más habilidad en el desarrollo de textos, pueden hacerlo con un párrafo completo. ¿Sí? Un párrafo que abarque toda la palabra microbiología, donde cada renglón empiece con una de las letras de la palabra microbiología y finalmente se complete un párrafo. Bueno, entonces nuevamente doy la indicación por si a alguien no le quedó claro. Entonces, las tres opciones para hacer este acróstico de la palabra microbiología va a ser primero una palabra por cada letra. La segunda puede ser una oración con cada letra. Y la tercera, un párrafo completo donde cada renglón va a iniciar con cada una de las letras que conforman la palabra microbiología. Bueno, para hacer este acróstico, permítanme un segundito, vamos a tener exactamente 20 minutos. 20 minutos. Y empezamos a trabajar la socialización. Recuerden, chicos, que son palabras que ustedes crean que están asociadas a la microbiología. Obviamente, estamos hablando de lo que hay en su cabecita, entonces, por favor, no quiero cosas buscadas en internet, quiero que ustedes se esfuercen o sea, piensen un poquito en lo que ustedes creen que tiene que ver con esto, ¿sí? Obviamente es muy fácil detectar cuando se maneja desde el internet, porque pues son términos que no son usuales para ustedes. Es si yo les pregunto qué significa tal cosa que escribiste, entonces como que, uy, no sé, pero lo encontré en alguna parte, entonces no. Quiero que lo hagan con sus ideas, ¿cierto? Y esta va a ser como la primera actividad que ustedes me van a enviar al. Pero sin embargo, vamos a hacer la socialización aquí dentro de la clase. Bueno, por aquí tengo una pregunta que ustedes escojan. Yo les di las tres opciones, yo les di las tres opciones, pero ustedes escogen con la que quieran trabajar. Cualquiera de las tres está bien. ¿Listo? Solamente escogen una de las tres. Bueno, entonces ya iniciamos a hacer nuestro acróstico.
Recuerden que es una actividad para presentar, ¿no? Entonces, bien organizadito, bien hechecito. Voy a dar los tres nombres de las personas que van a socializar sus acrósticos de una vez. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, revisamos esto aquí. Ced González. Bueno, en segundo lugar, Juan David Parra. Y en tercer lugar, David Estupiñán. Bueno, entonces, las tres personas que acabo de nombrar van a socializar sus acrósticos. Entonces, Lisset, Juan David y David Estupiñán. Entonces empezamos por Lisset. ¿Se escucha, profe? Sí, señora. Entonces, métodos y variantes investigativas cuyo objetivo es dar a conocer la estructura, función y sistema de microorganismos a raíz de un análisis detallado y complejo al ser sumamente pequeños o diminutos, siendo parte de la biología, pero a su vez contrario a otra rama como la macrobiología, que indaga a un nivel más general o superficial. Estos organismos, debido a su tamaño, requieren de herramientas logísticas o de apoyo, como el microscopio, el cual es óptimo para identificar agentes o componentes de esta clase, desde los que pertenecen a un gusano y su sistema hasta el cuerpo humano. Independientemente del cuerpo que se estudie, la microbiología apunta a un mejor análisis interno de esto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, Eliseda escogió hacer un párrafo con todas las letras. Bueno, hay cositas que sí, otras cosas no. Pero bueno, muy interesante tu acróstico, muy bien. Como ejercicio está muy bien. Igual a lo largo, o sea, como les dije, aquí no hay cosas bien ni totalmente mal. Simplemente ya cuando vayamos desarrollando la asignatura nos vamos a dar cuenta de qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso es importante que lo tengamos ahí. Listo, continuamos, Juan David. Juan David, bueno, parece que Juan David está. Ay, no lo veo. Parece que está sin conexión. Ok, entonces seguimos con David Estupiñán. Profe, ¿ahí me escucha? Sí. Señor. Eh, bueno, muy interesante conocer raros organismos, buscar la verdad, investigar lo desconocido y observar todo lo pequeño que la naturaleza nos brinda para salir de la oscuridad, de la ignorancia y ganar la oportunidad de conocer lo que es importante, ayudar a que entendamos mejor lo que significan los seres vivos. Bueno, no ubiqué ahí todas las palabras, todas las letras de la palabra microbiología, pero bueno, O sea, cuando haga profe, la es que revisión. lo leí de corrido, o sea, para Ok, que se entendiera. listo. Vale. Igual cuando me lo envíes al Classroom, pues ahí lo vamos a verificar. Y entonces, bueno, necesitamos a alguien que reemplace a Juan David. Entonces, a ver. eh, Nicolás Vargas. Aquí, profe. ¿Listo? ¿Lo leo? Segundo. Sí. Pues yo puse muy importante con relación al orden biológico.
interesante organización lógica orgánica de géneros íntegros para el ambiente. ¿Así quedó bien, Bueno, profe? eh, bueno, vuelvo y le repito, como ejercicio está bien, ¿sí? Como ejercicio está bien. La idea es que, como les digo, a medida que vayamos desarrollando los temas, nos vamos a dar cuenta si es correcto o no lo es. Bueno, muy bien por la actividad. Ahorita más tarde les estaré enviando el, el link de Classroom para que se puedan para que se puedan agregar y de una vez les queda habilitado para que puedan subir la actividad de este acróstico. Bueno, eh, listo. Vamos entonces ahora a continuar con debajo del acróstico sin título ni nada, porque pues de ahí con el acróstico tienen el título que es microbiología. Vamos a escribir la definición, ¿cierto? ¿Qué es la microbiología? Y ahí ustedes se van a dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estamos conforme a lo que acabamos de hacer el acróstico. Entonces, ¿qué es la microbiología? Es una rama de la biología. Y sin embargo, a pesar de que hablamos de microbiología, no existe la macrobiología, ¿cierto? Existe solamente biología y microbiología. Ok, la microbiología integra entonces la biología y se enfoca en el estudio de los microorganismos, ¿cierto? Eh, Básicamente cuando hablamos de microorganismos, como bien lo mencionaron, Lisette lo mencionó en su primer acróstico, requerimos del apoyo del microscopio para poder investigar, analizar y observar este tipo de seres vivos. Básicamente, ¿a qué se dedica? A clasificarlos, cómo se clasifican estos microorganismos, a describirlos, decirnos cómo son, cómo es un virus, cómo es un viroide, cómo es un prión, cómo es un protozoo, ¿cierto? Cómo son las bacterias, eh, los hongos microscópicos, las algas microscópicas. Entonces, lo que hace es describirlos. Hablar de su distribución, dónde los podemos encontrar. No todos los microorganismos están en todas partes según sus especies, ¿cierto? Cómo es su forma de vida, cómo respiran, cómo se mueven, cómo se alimentan, ¿cierto? Cómo son los procesos de vida, cómo se reproducen, cómo funcionan. ¿Sí? Algunos de ellos no se reproducen, se replican. Entonces, ¿cómo es ese proceso de replicación que tienen estos microorganismos? Y en el caso de los microorganismos patógenos a los cuales nos vamos a dedicar durante el segundo periodo académico, entonces tenemos que estudiar cuál es la forma en que ellos generan esas infecciones que afectan al ser humano y a otros seres vivos y cómo se eliminan. Entonces, cuál es el tratamiento que tenemos para las enfermedades o las infecciones provocadas por este tipo de microorganismos. Entonces, fíjense que la microbiología estudia cosas muy amplias. Y aquí, por ejemplo, dentro de este concepto, que es un concepto general, no hablamos o dentro del funcionamiento, más bien podemos también incluir todo lo que se relaciona con la biotecnología, cómo estos microorganismos hoy en día están siendo utilizados para procesos médicos, procesos agrícolas. Decía Nicolás que si la insulina se podía colocar como parte de la microbiología. Y eso hace parte, esa insulina tiene que ver justamente con eso, con la biotecnología, el uso de los microorganismos para procesos biotecnológicos, en este caso aplicado a la medicina. Entonces, son muchas cosas y muy interesantes las cosas que podemos aprender sobre los microorganismos. Bueno, chicos, entonces ya en un ratico más tardecito, en el descanso, les envío lo correspondiente al Classroom, porque ahorita pues tengo clase con otro grupo. Entonces, en el descanso les envío esa información para que podamos eh, enviar nuestra actividad de clase del día de hoy. No siendo más, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana
en nuestra clase de microbiología. Dios los bendiga. Excelente tarde para todos.